Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Espero que estén todos muy bien después de haber terminado otro ciclo de 360 días de conciencia. I hope this finds you well after another 360 days of consciousness, this path of consciousness. Ya perdí la costumbre de cómo era hacer esto, de cómo era estar todos los días transmitiendo. I lose the track of how to do this, of a daily transmission. Así que bueno, ténganme paciencia. So please be patient with me. Bueno, como habrán notado, este tiempo he estado mucho más para adentro, no he estado haciendo nada para afuera, pero tiene que ver con que estamos creando, manifestando muchas cosas para todo lo que viene a partir de este 11-11 que vamos a realizar en Argentina. As you've seen, I've been much more inside of me, like not doing many things outside. And this is because I have been much more working on many things that are coming in the future after our gathering 11/11 in Argentina. Así que, bueno, esa es una de las cosas que les quiero compartir en estos días fuera del tiempo para que podamos co-crearlo entre todos. So this is one of the things that I want to share with all of you. So in these days out of time, so we can co-create it all together. Bueno, en primer lugar, recordarles qué es el día fuera del tiempo, los días fuera del tiempo, porque hay muchas personas que se sumaron al camino hace muy poco y no saben de qué estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo cada año. So first of all, let me remind you what is the days out of time. So people that has joined us recently, maybe you don't know what we are talking about. So I would like to explain a little bit. Recordemos que desde el año 2020 comenzamos lo que sería los años de la conciencia y nos estamos alineando con el año siriano, ¿sí? El año siriano es cuando la estrella Sirio surge en el horizonte después de 6 meses de haber estado en la latitud sur, en las latitudes sur, y vuelve a la latitud 33 norte, cuando emerge la estrella Sirio, después de haber estado oculta en el horizonte, otra vez marcaba para los pueblos antiguos el inicio del nuevo año. Esto en la latitud 33, ¿por qué? Porque todos los pueblos ancestrales que marcaron nuestras culturas fueron más o menos fundados en la latitud 33 norte, ¿sí? Entonces estamos siguiendo ese año, el año Atlante, de las civilizaciones atlantes de la latitud 33 norte. So the reason why these 5 days out of time is because we are following the Syrian year. The Syrian year means that we are following the moment of the rising of the star Sirius in the horizon in the latitude 33 north. Why is that? Because after 6 months of disappearing from the north, the star of Sirius appears again every year in the latitude 33 north. It appears again, and in the latitude 33 north, where our ancestors in civilizations like Atlantean civilizations were spread, they celebrated the new year in that moment, when in that latitude, 33 north, the star of Sirius appears again. So that for them means the new year.
Okay, so we started to count the new year from that moment, following the ancient calendar. ¿Por qué seguimos este calendario de año nuevo? Porque en realidad la Tierra, al ser esférica, es imposible de determinar cuándo comienza un año, ¿sí? Es imposible decir cuándo comienza un año. Porque para cada latitud, para cada meridiano, para cada parte del planeta, es un momento diferente. Entonces, cada cultura ha ido eligiendo momentos del año que les parecen óptimos para determinar cuándo es el inicio del año, ¿sí? Algunos lo hacen en equinoccios, otros en solsticios, dependiendo de la latitud en la que se encuentran, una estrella que aparece, ¿sí? Entonces, por eso mismo nosotros, como hemos estado en el año Atlante, el año de conciencia del yo soy, lo hemos hecho desde Egipto, en el Cairo, entonces hemos tomado el inicio del año como la aparición de la estrella Sirio en esa zona del planeta, que es la latitud 33 norte, ¿sí? Que eran todos los pueblos antiguos de la conciencia. Entonces, por eso mismo iniciamos este año en ese momento. So it's very difficult to understand when a year begins. Let's remember this, because the Earth is like a spheric. So it's impossible to determine which moment, in which latitude, or which meridian the year starts. It's impossible to say. It's something much more psychological than real. Okay, so that's why every culture chooses a different moment, a different moment of the year according to their own culture. It could be a solstice, an equinox. It could be any latitude, any moment, and any place. So that's why we choose 33 north latitude, because we created this path of the I am in Egypt, which is in Cairo, 31, 33 latitude. So in that area of the planet is where the star Sirius appears again in the year. So that's why we choose that moment, okay, to start the year, because also those are the civilizations that work for consciousness. Pero ustedes pueden elegir cualquier momento en cualquier latitud para celebrar Año Nuevo. But you can pick any part of the planet, any latitude, to choose the new year, any moment, okay? Bien, entonces, el 4 de agosto, en nuestros periodos, el 4 de agosto, entre el 3 y el 4 de agosto, no es exactamente el día 4, sino entre el 3 y el 4 de agosto, a veces el 5 de agosto, en esos días, la estrella Sirio vuelve a aparecer en la latitud 33 norte. Y por eso, desde ese momento, se cuenta el Año Nuevo. So, in between the August 4th, 3, 5, around, the star Sirius appears again in the horizon in the 33 latitude north. So that's why we begin our conscious year in that moment. ¿Y qué vamos a contar? Contamos 360 días, un día por grado de la esfera, ¿sí? Un día por grado de la esfera. Entonces, contamos, ¿sí?, todo el círculo de 360 días en 12 meses de 30 días exactos, con cada mes 3 semanas de 10 días cada una. Perfecto, cierra el círculo. Y eso es lo que hacemos cada año. Cada año vamos a trabajar sobre los aspectos de cada día, ¿sí?, para mantener un año consciente y generar un círculo de 360 grados conscientes. So remember that what we are doing from that moment, August 4th, 5, we start to count from that day 360 days of consciousness, meaning the whole year, the whole sphere, okay? Every day is a degree in this circle, which is 360 degrees, okay? So each day is a degree, divided in 12 months of 30 days each, which are divided in 3 weeks of 10 days each, okay? So, so the whole conscious year, okay, all together.
So that's the perfect circle. And that's why we are going to work with every day with a different topic. This is something that we are going to keep on going the whole time. Cuando hacemos los 360 del círculo, sobran 5 días, ¿sí? Que no son exactamente 5 días, sino que son varias horas que se acumulan en esos 5 días fuera del tiempo, ¿sí? Porque como sobran esos 5 días, los antiguos dijeron, vamos a ponerlos todos juntos y los celebramos como Año Nuevo, ¿sí? Entonces, cada día se celebraba una divinidad, en nuestro caso, los elementos: fuego, tierra, éter, agua y aire. So, because once you finish the 360, you have 5 days more. So those other 5 days are celebrated as the days out of time because you don't know where to put them. So that's why the ancients put them all together and created the days out of time and celebrated each day for a god, like a new beginning, a new era. So for us, it would be the days of fire, earth, ether, water, and air. The elements. Por esto mismo, cada año vamos a celebrar los 5 días fuera del tiempo y los 360 días de alineación de cada uno de los temas para recordarnos entrar en eje. So this is why every year we are going to celebrate these 5 days out of time and the 360 days to work in our axis in coherence. A partir de este 4 de agosto, los posts que siempre pongo de cada día, lo que se trabaja cada día, van a dejar de publicarse en mis redes sociales y se van a publicar solamente en la página de Instagram y Facebook del Yo Soy, ¿sí? Así que aquellos que quieren seguir con el camino del Yo Soy, todos los años recordando cada día, van a tener que seguir la página del Yo Soy, ¿sí? Porque en la mía no se va a publicar más todos los días. Voy a compartir stories, pero no voy a poner post de cada uno de los temas, ¿sí? Eso se va solamente a dedicar a la página del Yo Soy para que siempre tengan el recuerdo, ¿sí?, de qué se trabaja ese día. So from now on, from this August 4th, every post of every day won't be published in my social media. I will stop sharing that in my own social media, okay? So everything that is the year of the I Am will be posted in the Instagram and Facebook of the I Am, okay? We have that social media, the Yo Soy, which I will share in stories all the time, of course, but the post won't be in my social media, will be only there. So if you want to keep on going with the daily activations, the daily topics to remind you and stuff, so you can have it all there. So you won't miss it and it will be all like aligned so you can keep the track, okay? Bien. Por otro lado, entonces, pero esto sí, los 5 días fuera del tiempo siempre nos vamos a conectar un poquito, ¿sí? Para hacer alguna alineación y celebrar juntos estos 5 días. But of course, the days out of time, we will be together, we will do an alignment or something to integrate the whole year again. Así que esto se va a convertir para nosotros en una tradición anual, ¿sí? En una tradición de mantener un círculo de conciencia constantemente, ¿sí? Y los temas de cada día del Yo Soy son para recordarnos volver al eje, ¿sí? So this will be like a tradition for us, the celebration of these 5 days. And of course, the topics of each one of the days will be something to remind us constantly, what do we have to do to get balanced, to find the axis every day, okay? So it's our tradition for the years, always.
Obviamente que más adelante voy a escribir más temas, vamos a hablar de más cosas, pero todos van a surgir a partir de este año que hemos hecho juntos en 2020-2021. Of course, that eventually I will start to post more conversations with the IAM and so on, but all of them will be connected to the first idea that we have shared all together in 2020 and 2021. Bien, y quería, dentro de esta introducción, para que todos estemos alineados en qué significa este año, quería comentarles que tengo unas buenas noticias para hablar sobre lo que vamos a empezar a partir de ahora. Y quería compartirles 3 cosas. So, in between all this that I'm sharing about the year, I wanted to share with you also 3 news that I'm glad about, that I want to share with all of you, which are the projects that we are going to do. Y quiero compartir esto y lo voy a repetir los 5 días para que todos lo sepan, para que lo puedan compartir y para que nos ayuden a manifestarlo, a sembrarlo, a empoderarlo. And what I will do is to share this during the 5 days so we can manifest it to sow this for the future in these days out of time. Porque estos días fuera del tiempo son como para poner intenciones de las cosas que vendrán. Because these days out of time are like intentions to sow the things that are about to come. Bueno, en primer lugar, me lo tengo anotado porque si no me olvido. I have it all written because otherwise I will forget. Bueno, en primer lugar, les recuerdo que todavía hay sitio para los del grupo Fuego en Capilla del Monte. So, first of all, I remind you that that there is space you have sites for Fire Group in Capilla del Monte. Les recuerdo que a finales de agosto se terminan las inscripciones. Tenemos que cerrar un montón de cosas y queremos tenerlo cerrado ya para finales de agosto. I remind you that we will try to close the whole group of Fire by the end of August. Okay, so I suggest for you to join as soon as possible. Les quería compartir que también todos los que se anoten obviamente los que ya están en agua ya están inscritos, pero todos los que estén en agua y se inscriban a Fuego hasta ahora, el 4 de agosto, hasta que empiece el año, todos aquellos que se inscriban en estos días también van a participar de este taller el 13 de agosto, que es de Cosmovisión Atlante, ¿sí? La idea de la Cosmovisión Atlante es explicarles un poco toda la filosofía de cuáles son los puntos específicos de lo que se trabajaba en Atlántida para los caminos de conciencia, cómo se desarrollan y demás, ¿sí? Entonces, nos va a preparar para también el 11-11, lo que expliquemos el día 13 de agosto, ¿sí? Así que aquellos que se inscriban hasta el 4 de agosto al Grupo Fuego van a poder participar de este taller que voy a dar todo el día el 13 de agosto. So for those who join the group Fire until those who subscribe until August 4th, so the beginning of the year, during these whole days, the days out of time, all the people that has been subscribed already and the people that is subscribing right now until August 4th, you will be able to access to the Atlantean Cosmovision, the workshop that I will give in August 13th.
So all these people will have access to this workshop August 13th regarding about the whole Atlantean vision of Initiative Path, the topics that maybe you have to know for every one of the path that we are going to do together and so on. So I encourage you to do this as soon as possible. Bien, otra cosa que dijimos el año pasado, no, pero este año, otra cosa que dijimos este año, para todos aquellos que se hayan inscrito al grupo Agua y Fuego en Egipto y Agua y Fuego en Argentina, ¿sí? Para los dos, los que fueron a Egipto y los que vienen a Argentina, hablamos de que vamos a hacer un curso Arsayan, ¿sí? El primer curso Arsayan para preparar en relación a la ontocracia y a todos los temas que vienen hacia adelante. Ese curso lo vamos a hacer en 2023, ¿sí? Así, una vez que haya cerrado todo lo de noviembre, vamos a hacer ese curso para aquellos que hayan ido a Agua y Fuego en Egipto y Argentina, ¿sí? Así que si están inscritos o se van a inscribir a eso, sepan que van a participar de ese curso que vamos a ir haciendo a lo largo de varios meses en 2023, ¿sí? Que lo voy a ir dando yo en inglés y español. So another thing that I wanted to remind you is that we have said for the beginning of this year that everyone that is from the fire and water group that has gone to Egypt and will come to Argentina, both countries, both groups, all together, you will be able to access to the Arsayan course, which is like a course to become an Arsayan that I will give in 2023 along some months. Okay, so I will give this. I will be given this course. So everyone who has gone to fire and water group in Egypt and Argentina this November, all together online, you will have the access to go to this course during 2023. Okay, that we will prepare for you. Bien, esa es la segunda cosa. So that's the second thing. Y la tercera cosa que quería compartir con todos ustedes es que estamos trabajando para darle forma a lo que va a ser la universidad ontocrática. La intención es dar forma a una universidad donde no solo yo, sino muchas personas con distintos conocimientos que nacen a partir de los temas que tratamos en el Yo Soy. La idea es que vamos a hacer una universidad física y online donde todos puedan tener acceso a esta información y prepararse a lo largo de años en temáticas de todo lo que hemos hablado en el Yo Soy. Y vamos a armarla. Esta universidad se va a llamar Universidad Ontos, ¿sí? Porque es para la ontocracia y va a ser el primer paso para empezar a preparar a todas las personas en relación a la educación del ser, ¿sí? A la ontocracia. Entonces, esta es la noticia que más quería compartirles, que estamos trabajando para eso, diseñando cómo va a ser, cómo va a funcionar. Va a empezar a partir de 2024, ¿sí? Tenemos bastante tiempo para trabajar en cómo lo vamos a diseñar y vamos a ir informándoles todos, pero esa es la siguiente etapa de todo este proyecto, ¿sí? Armar un centro educativo físico y online donde puedan aprender y también enseñar todos los conocimientos que nazcan a partir del camino del Yo Soy.
So the news that I wanted to share with all of you, that I am happy to tell you, is that we are working in shaping the idea of a university, which will be physical and online for everyone. And this university will be called Ontos, which is for ontocracy, and will be a university to improve, to learn, to go deeper into all the knowledge of all the topics in the IAM. Meaning that not only me, but many other people will be teaching information courses, long courses along the whole year and many years for all of you to get ready to prepare in all the topics that you would like. So we will share with all of you much more information about this. We are working in all this, and this will start in 2024. So we have plenty of time to work in shape it, but the idea is for everyone to have access to this information, to get prepared, and also to put in order all that information. Lo que más me interesa de la Universidad Ontos es poner en orden muchísimas informaciones que normalmente la gente hace en cursos y va de un lado al otro y va picando información. La idea es que toda esa información esté alineada en un camino universitario, en un camino lógico, para que toda esa información tenga un lugar donde pueda ser buscado y la gente que lo sabe pueda compartir, enseñar en esta universidad. So the thing that I like the most about this idea is to put all these courses that usually people pick from very different places. So the idea of the university is to make a curriculum from all this, like put it in order, so you can find it in a proper way. You can find all the knowledge and people teaching all this in a way that you can understand how it all connects. Okay, so you don't have to pick things around, and everyone can share this information in this space. Y lo que quería compartir de esta Universidad Ontos es que todos aquellos que fueron a Egipto y que van al 11-11, todas esas personas hemos decidido llamarlas, las que van ahí físicamente, las que van a estar en los dos encuentros, en el de Egipto de febrero y los que vayan a Argentina físicamente en noviembre, los vamos a convertir a todos en fundadores semilla, ¿sí? La idea es que ustedes, todos los que van a estar físicamente, que nos están dando su aporte económicamente todo el tiempo y en el evento en sí, van a ser los fundadores semillas de esta universidad. Por lo tanto, todos sus nombres, de los tantos que sean, todos sus nombres van a estar en la placa fundacional de esta universidad y van a recibir como un certificado de fundador semilla de la Universidad Ontos, de aquellos que dieron inicio a este proyecto, ¿sí? Así que los queremos hacer parte a todos los que van a estar físicamente allí para que físicamente sean los fundadores semilla de esta universidad y físicamente nos hagamos, como decimos en la Fundación Arcelian, semillas para sembrar una nueva humanidad. And the other news that I wanted to share with you regarding this university idea is for all of you who are going to be physically that has been physically in Egypt and will be physically in Argentina this November. All those, we are going to call you the foundational seats. So you are going to be the part of the people that is founding this university. So you will receive a certificate saying that you are a founder seat of the University Ontos, and you are helping us. So your names will be in the physical place with the actual names with like a
founders, I don't know in English how I would say it, but the founders plate, something like this, you will have your name there as a founder seat of the university. So because you physically were there to actually help us to make this possible. As we say in the Artisan Foundation, to sow a new humanity. Bien, entonces, bueno, entonces los fundadores semilla, ¿sí? Van a ser todos los que estén físicamente, tanto aire, tierra, fuego y agua, ¿sí? Todas las personas que vayan a los 4 grupos. So the founders, the actual founders will be those who are physically there. So the 4 groups, air, earth, fire, and water. Así que gracias a todos por ser socios de la fundación, gracias a todos por venir físicamente y por ayudarnos a dar este paso de crear esta universidad. So, thank you all for being a member of the foundation. Thank you all for being physically in our gatherings, because you are helping us to give birth to this idea and this project of this university, the Ontos University. Bueno, obviamente que vamos a ir compartiendo cada vez más sobre lo que va a ser esta fundación, esta universidad, pero les recuerdo que se pueden seguir apuntando a este encuentro, que es el cierre de la tarea de 2022, para darnos inicio a todo lo que vamos a hacer a partir de este nuevo tiempo. So, we will be sharing more information about the university when we have more data. But as I said, you can join to be part of this until this November. So join the gathering in November, where we are closing the whole idea of this project to start with a new time, with a new project of Ontos. Bueno, entonces, dicho esto, la intención del día de hoy es incorporar la información de fuego en nosotros. Así que nos vamos a alinear con la información de fuego y lo mismo vamos a hacer cada uno de los días con los otros elementos. So, once said all this, let's go to the alignment, which is to connect the information for fire. Today, we are going to integrate all the path of fire in a meditation, and the same thing we will do each one of these days. Bueno, voy a sumar a Guille. I'm going to join Guille. Hola, Guille. Hola, hi. ¿Cómo están? Bueno, tengo... Muy bien. Vamos a probar si el audio sale bien esta vez. Let's try to make the audio correct this time. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Vale. Bueno, A perfecto. ver. Ahora estoy sonando también yo por ahí. ¿Por dónde? Ahora no. A ver ahí. ¿Ahora me estás escuchando bien? Sí, creo que sí. Bueno. No, sigo saliendo ¿Dónde? por tu lado también mi voz. ¿Cómo puede ser? A ver ahí. Ya no se escucha.
Te escucho muy fuerte yo. ¿Escuchan mi voz también? Can you hear my voice too? Probá sin los auriculares. Sacando todo, como estaba. Ahí estás muteado. ¿Ahora se me escucha? ¿Es lo mismo? Más todavía. ¿Y entonces? Ahí pusiste otra vez los auriculares. No, los pongo, Creo que ahí está bien. pero no los puse. Sin auriculares. Está mejor. Ahí cómo se escucha. Ahí nos están mejor. Ahí está. ¿Seguro se escucha bien ahora? Sí. O sea que hicimos correr a Max a comprar algo que no era necesario. Puede ser, puede ser. Bueno, Para que variar cositas de último momento. haga su trabajo. Bueno, perfecto, listo. Cualquier cosa lo conecto de nuevo. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces recordemos que el camino del fuego tiene su trinidad, que es el mes de Aries, de Leo y de Sagitario. So let's remember that the day of fire, the path of fire, has its trinity, which is the month of Aries, month of Leo, and the month of Sagittarius. Bien, entonces vamos a integrar a Aries, que es la chispa divina, el inicio del fuego, a Leo, que es el fuego en sí mismo, y a Sagitario, que es la luz y el calor. So we will integrate these three aspects in ourselves, which is Aries, the spark, the divine spark, Leo, which is the fire itself, and Sagittarius, which is the light and the heat. Nos sentamos cómodamente. Sit comfortable. Movemos nuestro cuerpo de pies a cabeza, estirando, bostezando, buscando la posición más cómoda. Start to move your body, stretch your body from your feet. Feel your head, trying to find the right position. Sienten en cada profunda respiración su cuerpo.
Feel your body with each deep breathing. Sientan cuál es la posición que su cuerpo necesita en este momento. Feel what is the position that your body needs in this moment. Cerramos los ojos. We close our eyes. Inspira profundo. Take a deep breath. Nos concentramos en nuestra respiración por la nariz. We concentrate in our breathing through our nose. Inspiro profundo. Tomando conciencia del aire que entra a mis pulmones. I take a deep breath, feeling the air entering my lungs. Y con cada respiración tomo conciencia de que el aire está avivando la chispa de mi corazón. Con cada respiración es un soplo para encender el fuego que está en mi ser. La chispa divina que vive en mí. I become aware that with every breath that I take, I am softly blowing the spark that lives in me, the divine spark in my heart. El aire ingresa hacia mis pulmones y de mis pulmones a mi corazón, encendiendo la chispa. Observo pequeñas chispas de colores con cada respiración que se expanden
por mi corazón hacia las venas, arterias. As I perceive the breathing, the air, I feel how the air goes to the lungs, and from there to my heart, igniting sparks of colors that fill up my veins and artery. Esta es la chispa del yo. El ser que nace para cuestionar, que emerge, que existe para descubrir el mundo, la existencia. This spark is the being that I call I, me, the being that emerges, that exists, to question, to find the answers along the whole universe, the world, existence. La chispa es el ego de este espíritu que se busca a sí mismo. The spark is the ego, the self that is looking for itself. Es la intención de encontrarse. Is the intention to find yourself. Inspiro cada vez más fuerte, avivando esta chispa, encendiéndola. I breathe every time faster, bringing life to this spark, igniting it from within. Es aquí, en este corazón, donde el espíritu se mueve hacia el alma y se manifiesta en el cuerpo. It is here in the heart where the spirit finds the soul and manifests in the body. El espíritu es la respiración que da movimiento al alma, que enciende al cuerpo. The spirit is the inspiration that moves the soul to ignite the body. Recuerda, la chispa es aquel que busca, es la pregunta que nos lleva a iniciar el camino. Remember, this spark is the question that takes us to initiate the path. Honro a la pregunta. I honor the question.
tomo conciencia de que es la pregunta la que me trajo hasta aquí, no la respuesta. I become aware that is the question that brought me here, not the answer. No hay respuesta, conocimiento ni sabiduría sin el cuestionamiento. There is no answer, no truth, knowledge, or wisdom without questioning. No hay fuerza sin movimiento. There is no strength without movement. No hay propósito sin inicio. There is no purpose without a beginning. Inspiro profundo, rápido, y observo a estas chispas convertirse en fuego. I breathe faster, quick, and I observe the sparks turning into fire. Observo el fuego encenderse en mi corazón. Las chispas divinas de colores se convierten en llamas. The divine spark of colors turn into flames. Y desde mi corazón, el espíritu se enciende en una llama de color amarillo. And from my heart, the spirit ignites into a flame in the color yellow, dorado, golden, que se expande en una llama de color rosa, encendiendo a mi alma, which expands, igniting the flame of the soul in a beautiful pink color. Rodeados de una hermosa llama de color azul, la voluntad de mi cuerpo. And both of them are surrounded by a beautiful blue flame, representing the will of my body. La llama trina se enciende en mí. The trine flame ignites in me. Yo soy sabiduría. I am wisdom. Yo soy amor. I am love. Yo soy voluntad. I am will. Y reconozco que yo soy. And I recognize that I am. Yo soy la llama gemela. I am my twin flame.
Yo soy el rayo rosa y el rayo celeste que crean el Merkaba, mi vehículo de luz, los dos fuegos sagrados de mi ser. I am a light blue flame and a pink flame that ignites my Merkaba, the vehicle of light, the I am. Recuerdo, I remember. Yo soy la luz. I am the light. Yo soy el camino. I am the way. Yo soy la verdad. I am the truth. Yo soy amor. I am love. Yo soy el que soy. I am who I am. Me convierto todo mi ser en este fuego que ilumina. Me observo encendido en fuego. I observe myself turn into fire, igniting my whole being. Y expando este calor, esta luz al mundo. And I expand this heat, this light to the world. Reconozco que soy el corazón del mundo. Reconozco que soy el núcleo de un planeta. I recognize that I am the heart of the world, the core of the planet. Y el calor que emana de mí da vida a todo lo que existe. And the heat that emanates from me gives life to all existence. Me expando al mundo a través de los volcanes, creando las placas tectónicas, la geografía, los caminos. I expand my body throughout the volcanoes, creating the tectonic plateaus. The paths. Mi cuerpo de fuego forja a los minerales de la tierra, creando los continentes y los océanos. The fire of my body forges the minerals of the world, manifesting the continents and the oceans. Mi cuerpo se vuelve la tierra. My body turns into the earth. Yo soy el fuego de cada volcán que construye la Kundalini del mundo, la serpiente de fuego, el dragón de luz. My body turns into the earth, and my fire flows throughout each volcano, the ring of fire, the Kundalini, the snake, the dragon of light.
y en mí se enciende. África, and in me ignites. Africa. Oceania, Oceania. Asia, Asia. Europa, Europe. Norteamérica, North America. Sudamérica, South America. Antártida, Antártica. Y mi fuego se enciende por las dorsales oceánicas. And my fire ignites in the hills of the oceans. Ártico, Atlántico, Índico, Pacífico, Antártico. And the oceans are igniting me. Arctic, Atlantic, Indian, Pacific, Antarctic. La Kundalini del mundo se enciende en mí, emanando vida, luz. The Kundalini of the world ignites in me, emanating life, heat, light. Yo soy la chispa divina. Yo soy el fuego sagrado. Yo soy la luz del mundo. I am the divine spark. I am the sacred fire. I am the light of the world. Yo soy fuego. I am fire.
Inspiro profundo. I take a deep breath. Y suavemente comienzo a mover mi cuerpo como el fuego, estirando cada parte de mi ser, llevando la luz a cada extremo de mi cuerpo físico, volviendo aquí y ahora. I take a deep breath and start to move my body like the fire, stretching and bringing the light and the heat throughout the entire physical body, coming back here and now. Gracias a todos por haber recorrido un año más de la conciencia. Thank you everyone for having walked along us another year of consciousness. Gracias por estar aquí ahora y anclar el espíritu del fuego. And thank you for being here and now and anchor the spirit of the fire. Yo soy fuego. I am fire. Gracias, Guille. Nos vemos mañana a la misma hora para activar la Tierra. See you tomorrow at the same time to activate the Earth.